Vamos entonces. Bien chicos, buenos días. Hoy día vamos a comenzar entonces la clase eh, con el tema que les voy a mostrar. ¿Qué decía? El tema es el proceso de alineación de textos en WordPad. El proceso de alineación de textos, el proceso de alineación de textos en WordPad tiene varias opciones. Porque yo a veces, de acuerdo a lo que escribo, quiero que el texto se ubique en la hoja. Aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿no? De un texto que se escribió. Una pequeña nota, ¿verdad? Una nota. Voy a trasladar esa nota a WordPad. Miren, supongamos que yo escribí, vamos a poner acá tercero. ¿Qué dice el texto? Dice, señores, padres de familia, el viernes de esta semana a las 5 de la tarde se realizará una reunión en el aula de tercero, ¿verdad? Esa es la nota. Muy bien. Entonces, cuando yo escribo un texto de estas con estas características, a veces yo necesito alinear el texto. Y para poder alinear el texto, yo tengo varias maneras de alineación. Acá me pusieron tres, ha habido error, hay cuatro, ¿no? Cuatro maneras de alineación. ¿Cuáles son esas maneras? Una de las Alinear a maneras la es izquierda, alinear, centrar, alinear a la derecha y perfecto. justificar. Alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Las cuatro Claro. maneras de alinear un texto. A ver, vamos a ver con el texto que tengo escrito en WordPad. Vamos a ver, por ejemplo, ¿Te lavaste las yo manos? quiero que una parte del No texto le he que he tocado, escrito, no le he tocado. una parte del texto que he escrito, por ejemplo, se alinea a la derecha. Cuando yo quiero que una parte o todo el texto, dependiendo de lo que yo quiera hacer, cuando quiero que una parte o toda la parte del texto se alinee a la derecha, yo entonces puedo hacer uso del botón que están observando que se llama alinear a la derecha. ¿Y cómo lo hago? Ubico el cursor en la línea que vas a alinear a la derecha. Por ejemplo, aquí puedo hacer ello con el texto que dice señores, ¿no? Fíjense, cuando estamos teniendo ese texto inicialmente está a la izquierda, pero luego de alinearlo a la derecha se va allá. ¿Cómo vamos a lograr ese proceso? Para lograr ese proceso, entonces hago clic al inicio de la frase señores y luego voy a buscar el botón alinear a la derecha, que es este de acá. Al hacer clic, el texto se va a la derecha. Tan extremo, ¿ve? Aquí ya se ha ido bien al extremo derecho, ¿verdad? Como observan, el texto se ha ido bien al extremo derecho, porque para eso sirve el texto alinear a la derecha. Bien, un ratito voy a configurar para que no se vea tan ya. Listo, ahora sí. Para que sea mejor, porque se está yendo se veía en otra manera. Ahora sí lo vamos a ver mejor. Bien, entonces el texto, señores, que estaba inicialmente aquí, cuando lo alineé a la derecha, se fue al extremo derecho. ¿Se entendió la idea? Ujú. Perfecto. Pero a veces no solo necesito alinear el texto a la derecha. ¿Profesora, puede explicarlo otra vez? A ver, vamos a ver, ya, yo lo explico, Andrea. A ver, mira. Entonces vamos a observar. El texto inicialmente estaba aquí, señores. Yo hago clic al texto señores al inicio para que el cursor aparezca ahí parpadeando. Y como yo quiero que el texto se vaya al extremo derecho, hago uso del botón alinear texto a la derecha. Al hacer clic ahí, se va al extremo derecho de la hoja. ¿Ahora sí se entendió? Sí. Bien. Sí.
Pero no solo hay proceso de alinear a la derecha, también tenemos el proceso de centrar el texto, o sea, el texto se centra en la línea, al medio de la línea, y eso lo vamos a hacer con el texto Padres de Familia. Yo hago clic al inicio de Padres de Familia y luego voy a hacer clic al botón centrar. Y ya está el texto alineado al centro. Y para ello he usado el botón centrar, ¿no? Este está al centro, este está alineado a la derecha. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos el texto al centro. Pero ya hemos visto alinear a la derecha, alinear al centro, centrar, pero alinear a la izquierda, vamos a observar. Por defecto, todo el texto que uno escriba siempre se alinea a la izquierda, por eso que siempre comienza desde aquí. ¿Se dan cuenta o no? Desde aquí. Pero, entonces, ¿para qué sirve ese botón? Para que precisamente, si es que el texto no está a la izquierda, se vaya a la izquierda. Eso puedo hacerlo yo con el texto señores, que ahorita lo tengo a la derecha. Hago clic al inicio de señores y busco el botón alinear a la izquierda. Al hacer clic, se vuelve a esa posición que es alineación a la izquierda. Quiero que padres de familia también suceda lo mismo con padres de familia, hago clic ahí y hago clic a alinear texto a la izquierda y se va el texto a la izquierda, ¿no? Está como originalmente lo teníamos. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Perfecto, entonces podemos un momentito practicarlo en la computadora. ¿Todos están usando computadora? ¿Alguien que está usando simplemente tablet o Profe, yo estoy usando computadora. A ver, hagámoslo, a ver, practiquen un ratito lo que acabo de explicar. Escriban ese ejemplo que le estoy dejando ahí, por favor. Computadora. Escríbanlo para explicar. A ver, para que ustedes mismos practiquen lo que acabamos de indicar. Bien, niños, entonces ahora ya nuestro texto lo tenemos completo. Y ahora sí, hemos visto los procesos ahorita de alinear a la derecha, haciendo clic a donde dice señores, hago clic al botón alinear a la derecha, hago clic al inicio de padres de familia, hago clic al botón centrar. Pero hay otra manera de alinear, porque ya hemos visto las 3 maneras de alineación. Sí hay otra manera de alinear. La otra manera de alinear es la opción que dice justificar. Esta de acá, que voy a... pero ¿cómo se observa esa forma de alineación? Eso se observa cuando tengo un párrafo de texto. Todo esto es un párrafo, por si acaso. Está caminando. Un párrafo de texto es el texto que contiene más de una línea de información. En este caso, por ejemplo, este párrafo está conteniendo 3 líneas de información. Entonces, ¿qué hago para poder alinear para poder justificar el párrafo? Hago uso del botón justificar. Miren la diferencia. Voy a hacer clic al inicio del párrafo, antes de el viernes. Observen aquí a la derecha, el texto está desalineado. Este texto acá se encuentra como desalineado. Entonces, cuando yo hago clic al inicio del párrafo y luego hago uso del botón justificar, van a observar ustedes ahora sí la diferencia. ¿Cómo lo ven ahora y cómo lo ven cuando yo hago clic a justificar? ¿Han observado la diferencia? La diferencia es la siguiente, que el texto cuando está justificado, está alineado a la izquierda y está alineado a la derecha. Se ve más organizado, más ordenado. Por eso el proceso de alineación de justificar se hace para los párrafos, para que estos se vean más ordenados. Porque si, por ejemplo, lo tengo como estaba al inicio, el párrafo que tengo aquí, si yo lo tengo como alinear a la izquierda, van a ver, lo voy a alinear a la izquierda, está así. Pero si yo hago uso del botón justificar, va a estar así. Se ve más ordenado. Para eso se usa el botón justificar.
¿Ok? Muy bien. Entonces, hemos visto las 4 opciones de alineación. Izquierda, derecha, centrar y justificar. Ahora bien, pero eso lo hemos hecho, ustedes observarán que lo hemos hecho con... Profesor, ¿puede repetir? No lo terminé, por favor. el texto lo voy a poner luego, no te preocupes, lo voy a poner para que lo termines, Rodrigo. Sí, sí. Profe, Explicamos profe. esto y luego les doy tiempo para que terminen de escribir. No se preocupe, yo les voy a dar tiempo, ¿ya? Profe, Dime, hay un Guillermo. puntito ahí que alguien puso que está... Sí, ya sé. Está prohibido. Dejémoslo ahí nomás, mientras que no nos afecte mucho, por favor. Bien, entonces, ya hemos visto los 4 modos de alineación. Y cuando yo he hecho los procesos de alineación, he tenido que hacer clic al inicio del texto. He tenido que hacer clic al inicio del texto. Siempre tengo que hacer clic al inicio del texto. Pero esa es la única forma de poder hacer las alineaciones. No. Hay una forma de que también me puede ayudar para hacer alineaciones de muchos textos si yo hago el proceso de seleccionar los textos en WordPad. Pero ¿qué cosa es seleccionar los textos? Seleccionar un texto consiste en iluminar una palabra o un párrafo sobre el cual se va a trabajar. Es como que el ejemplo que estamos viendo acá abajito. Cuando el texto está así como está apareciendo en esta muestra, significa que está seleccionado. Pero ¿cómo hago para seleccionar? Vamos a ver cómo hacemos para seleccionar entonces. Para que esté parecido al ejemplo, esto lo voy a volver a la izquierda. Esto también lo voy a volver a la izquierda. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar? Hago lo siguiente entonces. Voy a ubicarme al inicio de la palabra señores, pulso el botón izquierdo del mouse y no lo voy a soltar y despacio voy a desplazar el puntero a la derecha. Lo que he logrado hasta ahí entonces es hacer el proceso que se está indicando acá, que es el proceso de seleccionar. Estoy seleccionando el texto. Bien, entonces, ¿cómo lo he logrado? Me he ubicado al inicio del texto, hago clic, pulso el botón. Una vez que hice clic, pulso el botón, no lo suelto y voy desplazándome a la derecha hasta que cubra todo el texto que quiero seleccionar. Una vez que el texto está seleccionado, también podré hacer uso de los botones de alineación, sí. Por ejemplo, quiero alinear a la derecha, se va toda a la derecha. Quiero centrarlo, Profesor, se va una pregunta. ¿Debemos de desactivar el audio cuando no vamos a hablar y solamente cuando vamos a hablar activamos? Desactívenlo para que no entre el ruido de alrededor de ustedes, porque si no, no se va a escuchar. Desactívenlo, sí, Ok, profesor. por favor. Piensa hacer esto. Andrea, apaga tu audio. Yo ya sé Andrea, eso y hacer Habla fuerte, copia y Andreita, que no te pega. escucho. Habla más Andrea, fuerte. apaga tu audio como nos dijo el profe, para que los ruidos de tu casa no se escuchen, ¿ok? Claro, porque cuando yo estoy explicando y ustedes tienen Yo no activo el tengo audio, no voy a escuchar. ruidos. Todos están trabajando en mi casa. A ver, no te escucho nada, Andrea, tu micrófono no se escucha claro. Profesor, yo ya sé alinear, pegar. Bueno, si sabes, en buena hora. Yandy se Entonces conectó. escuchamos nada más, ¿ya? Yandy, Listo. ¿me escuchas? Continuamos porque algunos de Yandy. repente no saben. No, Bien. es que el color de letra Listo, entonces vamos a continuar, niños. A ver, Yandy se... acabo de Soy seleccionar Yandy. señores y lo he alineado al centro. Ahora voy a también alinearlo a la derecha y ahí queda. De igual manera selecciono, ubico el puntero al inicio de padres de familia, pulso el botón y no lo suelto y desplazo el puntero a la derecha. Sin soltar el botón me voy desplazando a la derecha, de tal manera que padres de familia quedó seleccionado. Una vez que está seleccionado, ya lo puedo centrar,
lo puedo alinear a la derecha, ¿no? O si quiero lo puedo alinear a la izquierda para que vuelva a su posición original, ¿no? En este caso lo voy a dejar al centro. Ah, pero eso mismo lo puedo hacer para el párrafo, seleccionar todo el párrafo, sí. ¿Cómo hago para seleccionar todo el párrafo? Me ubico al inicio del párrafo, no suelto el botón del mouse, el botón izquierdo del mouse, y voy desplazándome a la derecha despacio, sin soltar. Y ahí voy a ir arrastrando, desciendo, hasta seleccionar todas las líneas del párrafo. Cuando yo selecciono todas las líneas del párrafo, también, miren, yo puedo centrar y queda así. Yo puedo alinear a la derecha y queda así. O yo puedo alinear a la izquierda y queda así. En nuestro caso, ninguna de esas maneras es adecuada para el párrafo. Me parece que la mejor manera para que se vea más ordenado el párrafo es alinearlo con el botón justificar. Al hacer clic a justificar ya queda más organizado. Entonces, a ese proceso de hacer ese resaltamiento de todo un texto se llama seleccionar. Yo entonces puedo seleccionar los textos. Aquí y acá están explicando todos los pasos que acabo de decirles a ustedes. ¿Eh? Cómo hacemos la selección. Claro está, y me dice, cuando el texto está seleccionado, ¿le puedo hacer cambios a su aspecto? Sí, porque eso me permite, se me permite hacerlo cuando el texto está seleccionado. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿el texto podrá ser puesto en negrita? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Vamos a ver, van a observar ustedes cómo es esto. Me estoy alejando un poquito porque de repente de lejos o más cerca, perdón, no se aprecian los resultados. Ahí ya. Miren, voy a seleccionar la palabra solo señores y miren, negrita. ¿Está activo o no? Está activo, eso indica que está en negrita, pero si yo le hago clic, observen, ya no está en negrita. Igual, si selecciono padres de familia, el botón está activo, significa que está en negrita. Si ya le hago clic, ya le quito la negrita. ¿Ve? Se ven los textos más delgados. Igual sucede con el párrafo. Hago clic, ya no está en negrita. Entonces, si yo le quiero volver a aplicar negrita, selecciono y negrita y se ve más grueso. Algo similar, selecciono padres de familia y le doy cursiva. Cuando un texto tiene cursiva se inclina a la derecha, ¿lo ven? Ahora, selecciono el párrafo y le doy subrayado. Cuando, a ver, me ganó la hora. Bueno, niños, entonces vamos a continuar la clase. Vamos a ver el proceso que estábamos explicando, ¿no? Dijimos de que cuando uno selecciona textos, una vez que el texto está seleccionado, le podemos dar negrita, le podemos dar cursiva, le podemos dar subrayado, ¿no? ¿Cómo lo voy a apreciar? Eso lo voy a apreciar con un ejemplo. ¿Listo? Vamos a compartir la pantalla. Listo, ahora sí están viendo, ¿no? El ejemplo. El ejemplo que van a ver. Entonces dijimos, hago clic al inicio de la frase, pulso, no suelto el botón y selecciono. Una vez que el texto está seleccionado, le puedo dar negrita. Listo. ¿Cómo me doy cuenta que está en negrita? Porque se vuelve más grueso que el texto normal. Ahora, algo similar voy a hacer, pero con el texto padres de familia. Lo voy a seleccionar y voy a hacer cursiva.
hago clic fuera. Cursiva hace que el texto quede como inclinado a la derecha, ¿no? Es una forma de inclinar el texto seleccionado a la derecha. Bien, pero así es todo. No. Selecciono el párrafo y puedo hacer uso del botón subrayado. Ya. Entonces Subraya. hago clic fuera, miren la diferencia. Negrita, cursiva, subrayado. Entonces, una vez que el texto está seleccionado, yo le puedo hacer cualquier cambio. Cualquier cambio que yo requiera le puedo hacer cuando el texto está seleccionado. Pero ¿serán los únicos cambios que yo le podré hacer? No, le puedo hacer más cambios. Van a ver. Por ejemplo, voy a seleccionar señores. Ya hemos visto que una vez que he seleccionado señores, yo también le puedo cambiar la fuente en este cuadro familia de fuentes y puedo buscar uno diferente al que en la actualidad tiene. ¿Ve? Estoy escogiendo esta fuente. Entonces, ve, ahora selecciono este otro texto y ahora si le quiero incrementar de tamaño lo puedo hacer. Utilizo el botón tamaño de fuente y busco un tamaño mayor. Por ejemplo, el 18, que sea. El 16 porque se ve medio raro ahí, ya. Listo. Es que Profe, no pero se de ve todos bien. modos se sigue viendo medio raro. No se ve bien, ¿no? Es que no acepta Profe, tamaño ya tan grande terminé, aquí. ya terminé. Ya, ¿Qué le listo. está diciendo eso? Ah, Joaquín. Bien, ahora Con razón. selecciono el texto y también puedo usar el botón color de texto para darle un color diferente. Entonces, los textos seleccionados pueden sufrir cualquier cambio en el tipo de texto, en la familia de fuentes, el tamaño, en negrita, cursiva, subrayado y color. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió la idea? Yes. Perfecto, muy Sí, bien. Yo sé que sí, ustedes son unos sí, chicos sí, muy sí. inteligentes. Sí. Muy bien. Bien, hasta ahora hemos visto el proceso de selección y una vez que el texto está seleccionado podemos hacer otros procedimientos. Pero ahora vamos a ver un proceso que se llama copiar un texto. Ok. Copiar un texto, dice, es una opción de WordPad que se utiliza para repetir textos que ya se han escrito. Esta operación se puede hacer cuantas veces sea necesario. De esta forma no habrá necesidad de volver a escribir los textos. ¿Cómo es esto? Yo le voy acá te está indicando los pasos. Por ejemplo, para este ejemplo me da todo ese texto que queda seleccionado. Para el caso nuestro lo vamos a hacer así. Miren, yo voy a seleccionar el texto señores y voy a hacer lo que se está indicando ahí en el grupo de procesos. Selecciono el texto señores y voy a hacer uso de un botón que se llama copiar. Cuando yo hago uso del botón copiar, ese texto seleccionado, con ese texto seleccionado se ha creado un duplicado. Pero el duplicado, ¿dónde se ha ido? Se ha ido a la memoria de la computadora, ¿no? Porque la computadora tiene su propia memoria. Es como nosotros tenemos nuestro cerebro que se va todo, ahí se van todos nuestros recuerdos. Ahí también se ha ido el texto señores. Una vez que el texto señores se ha ido ahí, bien, ¿cómo hago para que aparezca un duplicado? Bien, me voy a ubicar acá abajo, por ejemplo ahí, y ahora una vez que ya está el cursor parpadeando ahí, voy a hacer uso del botón que se llama pegar. Y como ven, apareció Dos veces. Señores. otra vez, claro, porque he hecho el proceso de copiar, por eso acá se dice, este es el proceso de copiar un texto. Puede ser, como han visto ustedes, una palabra simple o bastantes líneas de texto. Por ejemplo, acá en este de acá se ha seleccionado todo ese texto. Y una vez que se ha seleccionado, se ha hecho clic al botón copiar. Y acá indica. Luego ubicamos el cursor donde queremos que aparezca el duplicado. Lo ubicaron aquí. Acá está señalando la manito. Y finalmente hicieron clic al botón pegar.
De esta manera, el texto aparece duplicado en la posición doble, ¿no? ¿Ves? Teníamos esto, ahora tenemos un doble. Algo similar podríamos hacer aquí. Ahora tenemos Miren, preguntas, profesor. selecciono ya no padres de familia solamente, Sí. manteniendo pulsado, voy abajo Profesor, y selecciono si todo lo esto. tocas 2 veces, A ver, profesor. una vez que selecciono esto, un ratito Andrea, un ratito, ahorita te ayudo, ya espera que termine de explicar, Andrea. Pero a la izquierda igual va a aparecer pegar y copiar. A la izquierda, exacto, cuando selecciono las líneas de texto, como en este caso estoy seleccionando, a la izquierda aparece copiar, le hago clic a ese botón, luego me voy a donde quiero que aparezca el duplicado, hago clic abajo, doble clic donde quiero que quede el botón o el texto duplicado, y una vez que el cursor está en esa posición, recién hago uso del botón pegar. ¿Ve? Apareció un duplicado. Entonces, de esa forma estoy haciendo el proceso de copiar texto. ¿Bien? ¿Se entendió la idea? Sí. Perfecto, muy bien. Ya hemos hecho el proceso de copiar texto, pero hay un proceso, así como puedo copiar un texto, también puedo mover un texto. Ya, profesor. El proceso de mover un texto es similar a copiar, pero en este caso el texto se desplaza a otro lugar, ya no se crea un duplicado, sino que el texto de la posición actual desaparece y se va al otro lugar. ¿Cómo hago para hacer el proceso de mover un texto? Para mover un texto, lo primero que hago es seleccionar el texto. A ver, por ejemplo, vamos a ver aquí. Miren, yo voy a seleccionar, por ejemplo, el viernes de esta semana a las 5 de la tarde se realizará una reunión en el aula de tercero. Solo ese texto es seleccionado. Entonces, para hacer el proceso de mover un texto, ¿qué hago? Voy a ir al botón que se llama cortar. Van a observar que cuando yo haga clic al botón cortar, ese texto seleccionado va a desaparecer. Miren, cómo desaparece. ¿Observaron? Desapareció. Pero ¿qué pasó? ¿Se ha borrado? No, no se ha borrado. Todo ese texto se ha ido a la memoria de la computadora. Entonces, ahora el siguiente paso es ubicarme donde yo quiero que aparezca el texto que he querido mover. Entonces, para finalizar el proceso, hago clic al botón pegar. Apareció. Entonces, ahora el texto que antes estaba aquí, ahora está aquí. ¿Y qué ha pasado? Lo he movido. He hecho el proceso que se está indicando, el proceso que dice mover texto, ¿no? Acá explica todo lo que yo les he explicado a ustedes, acá les está explicando. Seleccionamos el texto, hacemos clic al botón cortar, la tijerita, luego ubicamos el cursor donde queremos que aparezca el texto y luego, por ejemplo, ahí lo han dejado el cursor. Ahí lo han dejado el cursor y luego finalmente hacemos clic al botón pegar. Cuando hacemos eso, el texto que estaba arriba ahora está abajo. El texto se ha movido, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto hoy varios procedimientos. ¿Puedo explicar otra vez? A ver. Un ratito, a ver, no vamos a... Bien, niños, ahora sí vamos a desarrollar la actividad. La tarea que les dejo. Dice, escribe el cuento, dice. Van a escribir el cuento, El zorro y el cuervo. Este es el título del cuento. Y todo esto de aquí hasta aquí es los párrafos del cuento. Todo este cuento primero lo escribimos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Bien. Una vez que lo escriban, van a hacer procesos con ese cuento que han escrito. Primero nos dice, selecciona y luego alinea el título al centro. Ah, ¿cómo es esto? El título que dice El zorro y el cuerpo lo vamos a seleccionar y dice ahí que lo debemos alinear al centro. Entonces, ¿qué botón usaré? Para que el título... Exacto, el botón centrar. El de aquí. Ya está el centro. Entonces, primero debemos escribir todo. Y luego tenemos que hacer los procesos que está indicando aquí. Porque no solamente me piden centrarlo, también me piden cambiarle la fuente a Arial Black, me piden darle tamaño 20, o sea que, miren, el título lo selecciono, hago uso del botón centrar, le cambio la fuente a Arial Black, y luego le doy tamaño 20. Así debe quedar al final el título. Entonces, la idea de esta actividad que les estoy dejando ahí es para que ustedes hagan todos estos procesos que se está indicando aquí. ¿De acuerdo? No. Muy bien, eso ya les dejo de tarea. Esta tarea la voy a dejar en el aula virtual y ahí les voy a poner la fecha en que se debe entregar. ¿De acuerdo? Bien, niños, ya creo con eso sería todo. Ya la explicación. Bien, lo voy a dejar como estaba para que ustedes también lo tengan así. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decirme? No, nada. ¿Todos han entendido? Sí, Profe, tengo una pregunta yo. sí. Dime, ¿qué pregunta? A ver, te escucho. Profe. ¿Cómo estás? Dime, ¿quién me preguntaba, Santiago? A ver, ¿qué pregunta me No, quieres yo. hacer, Santiago? Yo. ¿No? Ah, pensé que me querías preguntar. Bien, Daniela, ¿tú no tienes ningún problema? ¿Está bien, Daniela? ¿Todo has entendido? Sí. Ya, Danielita. Entonces, muy bien. Nicolás también ya entendió, ¿verdad? Sí, pero Igual. Perfecto. profe. Ya Profe, les yo dejo igual la- entendí todo. Les dejo Todo, la tarea todo, para la todito. próxima Tengo una clase, pregunta. entonces, la actividad. Sería algo alado como nosotros. Muy Profe. bien. Entonces, sonrían todos, sonrían. Pongan su rostro y sonrían. A ver, están saliendo en cámara. Ah, qué bien, están simpáticos todos. Muy bien, niños.